Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos con algunos de los elementos más representativos de un curso de probabilidad y estadística. En este caso nos vamos a ver abocados a estudiar lo que son las técnicas de conteo. Entonces, en este orden de ideas vamos a explorar algunas definiciones y algunos ejemplos, digamos, siempre con base, digamos, en lo que se puede hacer a través del uso de las calculadoras y digamos lo que es el uso de algunos elementos. Entonces iniciemos. Realmente todos los procesos de conteo tienen como base el principio de la multiplicación. ¿En qué consiste el principio de la multiplicación? Supongamos que nosotros tenemos una tarea y digamos esta tarea, dada su complejidad o de pronto por su naturaleza, puede ser realizada o ser dividida a través de algunas subtareas. Digamos en este caso pongamos n. Entonces tenemos una tarea, en este caso A, que se podría desenvolver a través de n subtareas. Y además vamos a suponer que nosotros sabemos de cuántas maneras diferentes se puede realizar cada una de estas subtareas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene entonces que el número total de maneras de realizar la tarea A pues es simplemente la multiplicación de todas las posibles maneras en las que puedo hacer las diferentes subtareas. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos en este caso a Lisa, que está interesada en organizar una de sus mudas de ropa. Para esto, Lisa va a requerir, digamos, seleccionar algunos elementos en su armario, como lo son la camisa, el gorro, la camisa, digamos el pantalón y finalmente los zapatos. Eso quiere decir que la tarea de organizar una muda de ropa, en este caso, pues se va a ver o se puede dividir en 4 tareas. Cada una de estas tareas, pues, por ejemplo, va a ser la tarea 1 de escoger la gorra. La tarea 2, en este caso, va a ser escoger la camisa. La tarea 3, supongamos que en este caso va a ser seleccionar el pantalón. Y finalmente, la tarea 4 va a ser seleccionar los zapatos. Entonces, ¿cómo va a poder realizarse esta tarea? Supongamos que Lisa, en este caso, abre su closet y se da cuenta que tiene un total de 3 gorras, que tiene 5 camisas, que tiene 4 pantalones y que tiene 6 pares de zapatos. Entonces significa que la tarea 1 en este caso se podría realizar de 3 maneras. La tarea 2 se podría escoger de 5 maneras, una por cada camisa que podéis escoger. La tarea 3 se puede realizar de 4 maneras diferentes, una por cada pantalón que tiene. Y la escogencia de los zapatos de 6 maneras, pues por cada uno de los zapatos que tiene, pares de zapatos que tiene. Entonces, en este caso, gracias al principio, lo que establece el principio de la multiplicación es sencillamente que, entonces, si yo quisiera calcular cuál es el número de posibles mudas que se pueden organizar diferentes, está dado entonces esencialmente por la multiplicación de cada una de las posibilidades de realizar las tareas, que en este caso son 3 de la gorra, 5 de la camisa, 4 del pantalón y 6 del par de zapatos. Entonces en este caso, pues, si nosotros realizamos esta multiplicación, pues nos va a dar 3 por 5, 15, 15 por 4, 60, y 60 por 6 nos van a dar un total entonces de 360 mudas diferentes que podemos organizar. Claro está, digamos desde el principio de la multiplicación se logra de manera sistemática establecer muchas maneras en las cuales nosotros vamos a poder organizar o determinar el número de posibilidades que vamos a tener para un objeto. En este orden de ideas entra a jugar un papel supremamente importante lo que es el orden y el reemplazo. Para eso nosotros vamos a suponer que vamos a considerar un caso demasiado general donde vamos a considerar una urna o una bolsa
donde se tienen n balotas diferentes. Vamos a considerar una urna con n balotas diferentes. Eso quiere decir que prácticamente las vamos a numerar para que tengan un sentido de diferencia. Y digamos, si quiere seleccionar k balotas de esas. Entonces, en ese orden de ideas van a aparecer, digamos, tenemos una idea general en la cual lo que tendríamos nosotros per se, digamos, es una pequeña bolsita o una urna, donde al interior de esa urna se encuentran diferentes balotas. Como son diferentes, le vamos a dar el sentido numérico. La urna 1, aquí tenemos la urna 2, la balota 2, aquí tenemos la balota 3, la balota 4. Digamos, ahí están existiendo diferentes balotas hasta que lleguemos en efecto a la balota n. Entonces, ¿qué es aquello del orden y el reemplazo? Digamos, son dos grandes elementos que habrá que tener en cuenta en sus posibles combinaciones. Entonces vamos a suponer cuáles son las diferencias. Entonces, ¿en qué consiste estas diferencias? Vamos a verlo. Para eso vamos a establecer y partir esto, digamos, en dos elementos. En este caso, digamos, arriba vamos a hablar del reemplazo y abajo vamos a hablar del orden. ¿Qué significa lo del reemplazo, que se tenga o no reemplazo? Entonces aquí vamos a analizar qué pasaría con reemplazo. ¿Qué pasa donde yo pueda tener reemplazo? Y aquí analicemos el caso en el que no vamos a poder tener reemplazo. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente el orden del reemplazo va a ser poder ver un elemento, digamos, sacar un elemento de la balota, o sea, digamos de la urna, una balota de la urna, y anotar su resultado. Supongamos que en ese resultado nos salió el 3. ¿Qué hacemos una vez que vemos el resultado del 3? Volvemos a ingresar la balota dentro de la bolsa y supongamos que después de eso me salga el 5. No sé, podría pasar. ¿A qué se hace referencia el reemplazo? Que como después de volver a ver el 5 lo ingreso dentro de la bolsa, en la bolsa siguen existiendo las mismas n balotas y por lo tanto es posible que después de algunos elementos que yo quiera sacar, pues pueda volver a salir el 3, por ejemplo, o cualquier elemento que ya haya salido, y después puede que salga el 4, no sé, cualquiera, y después podría volver a salir el 3 incluso, porque siempre estoy devolviendo el objeto dentro de la urna, o podría volver a salir el 4, por ejemplo, y podría volver a salir el 5. Aunque digamos se tengan elementos diferentes, la capacidad que tiene el reemplazo es que puede volver a salir el mismo objeto que ya fue seleccionado dentro de la urna. En contraste con el reemplazo, digamos, ¿cuándo lo vamos a tener? El reemplazo, el no reemplazo lo voy a tener cuando una vez que yo ya saque una balota de mi urna, ya esta no vuelve a ingresar al interior de la urna. ¿Y qué pasa con esto? Pues como no están entrando y cada elemento es diferente, lo que yo me estoy garantizando es que jamás va a poder volver a salir la urna. Entonces, digamos, podrán salir cualquier tipo de número, pero a medida que sale, pues ya se van eliminando. Digamos, el 3 no va a poder volver a salir, el 4 no puede volver a salir, el 6 no puede volver a salir, el 7 no va a poder volver a salir. Digamos, así, eso quiere decir que cada uno de los elementos que vienen aquí hacia adelante siempre van a ser diferentes. Entonces, digamos, eso va a ser algo supremamente interesante. Por eso lo importante del supuesto que tenemos que establecer preliminarmente, donde cada una de mis balotas son diferentes. Entonces, un ejemplo clásico donde sí se tiene reemplazo, por ejemplo, si yo estoy tratando de contar los lanzamientos de una moneda. O sea, si yo quisiera lanzar una moneda 3 veces, digamos, cuando yo estoy tratando de lanzar una moneda, es el ejemplo clásico. ¿Por qué? Pues porque piensan que yo si la lanzo 3 veces, en el primero me puede salir cara, pero digamos en el siguiente me podría salir sello, por ejemplo, pero digamos es posible que me vuelva a salir el primer resultado, que en este caso fuera cara, que salga otra vez cara y que haya sello. Entonces, digamos, cuando yo saco la cara, no la saco de una de mis posibilidades de lo que puede seguir saliendo. En este caso puede volver a salir las veces que sea necesario y por lo tanto yo voy a hablar que hay un reemplazo. Hay un reemplazo porque el resultado que yo ya saqué se puede volver a ocurrir. ¿Dónde no se tiene reemplazo?
Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es en la escogencia del comité. Por ejemplo, si yo estoy organizando un comité donde yo quiero determinar, digamos, 4 personas que se van a ir de un viaje, en este caso, pues después de que yo seleccione una persona o un ganador, entonces ese ganador es fijo. Entonces, digamos, ya no vuelve a jugar él al interior de las personas que pueden volver a ganar. Eso quiere decir que ya al ser un ganador o al ser seleccionado, él no va a poder volver a ser seleccionado. Entonces, digamos, ya las personas que se seleccionen ahí adelante, pues van a ser diferentes. Entonces, digamos, eso es lo que habla con respecto al reemplazo. Entonces, digamos, eso va a poder ser. Entonces, cada persona que se sume, pues va a ser diferente. Y ahora viene a jugar entonces el papel del orden. ¿A qué juega el orden? Esta línea me quedó chueca, me puse mi compás, acá ya está. Aquí habla el orden. El orden pues me va a hablar precisamente de si me importa o no me importa un elemento. Vamos a dar el caso más general posible. Vamos a pensar que tenemos 3 letras. La letra A, B y C. Supongamos que tengo acá A, B y C. Y por ejemplo aquí podría reorganizarlo de varias maneras. A podría ser aquí la C y aquí la B. En el siguiente, pues iniciando con B, podría estar acá la A y la C. Continuando con la B, podría estar acá la C y la A. Y continuando con la C, podría estar acá la A y la B. Y continuando con la C, finalizando con la C, puede estar el B y el A. Como nos podemos dar cuenta, ya con 3 objetos, vamos a poder tener 6 maneras diferentes de listarlos si a mí no me importará el orden. Eso quiere decir que si a mí me importa el orden, si importa el orden, entonces si importa el orden, en este caso pues es vamos a ponerlo como afirmación, el caso en el que si importa el orden, todos estos elementos van a ser diferentes. Entonces, vamos a ver que cada uno de estos elementos van a ser diferentes. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, si estuviéramos nombrando los 3 ganadores de un concurso, si estuviéramos nombrando los 3 ganadores de un concurso que tiene, por ejemplo, podio, o sea, está el primero, está el segundo y está el tercero, por ejemplo, una competencia de unos olímpicos, pues obviamente cada uno de estos objetos van a ser diferentes. Aquí el primero es A, el segundo es B y el tercero es C. Acá la medalla de oro es A, la medalla de plata es C y la medalla de bronce sería para B. Y obviamente cada una de estas combinaciones pues son resultados diferentes. Entonces esto podría ser, por ejemplo, el podio, pongámoslo como uno de los ejemplos o de las palabras claves que me trate de interpretar cuándo funciona. En este caso es el podio. Mientras que cuando no importa el orden, en el caso en el que no importa, resulta que todos estos objetos literalmente son los mismos. O sea, todos ellos colapsan y cada uno de ellos entonces será simplemente el grupo de personas que se seleccionó donde está A, donde está B y donde está C. Entonces, digamos, no hay diferencia. Entonces, ahí es donde se habla de que no importa el orden. Es que todos mis objetos o todos mis elementos son exactamente iguales. Entonces, digamos, colapsan. Ejemplo de esto. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo un concurso y en ese concurso sencillamente estoy seleccionando los 3 ganadores que van a ir a viajar van a realizar un viaje, pues que se ganaron un viaje y que van a ir, no me importa el orden en el que se hayan seleccionado, me importa que sean los 3 seleccionados. En este caso no me importa que haya sido seleccionado de primeras, que sea de segundas y B de terceras, porque al final lo que importa es que tanto A como B como C van a viajar. Entonces en este caso podríamos pensar que se puede llamar como el ejemplo, podría ser concurso de viaje. Vamos a poner esa pequeña clave, concurso de viaje. Ahora bien, ¿cuál puede ser un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto puede ser sencillamente lo que vamos a determinar nosotros como organizar varias palabras. Por ejemplo, si yo quisiera organizar las palabras A, B y C y D, ¿cierto? Si yo estoy considerando orden, entonces ¿cuántas posibilidades tendríamos? Según el principio de la multiplicación. Digamos, si estuviéramos, o la manera total de reorganizar estas fichas, va a ser sencillamente en este caso, pues digamos, considerado a través de 4 tareas, cada uno de organizar una de esas fichitas. En la primera, pues puedo asignar, cada una va a ser asignar una tarea, o sea, una fichita de las que está ahí. Entonces, por ejemplo, la primera tarea es organizar ahí en ese primer pedacito, en esa primera posición una ficha, en la tarea 2 va a ser organizar ahí en la segunda posición una ficha, la tercera tarea 3 y la tarea 4 lo mismo respectivamente.
Entonces, ¿cuántas posibilidades tendría para organizar o cuántas fichas podría poner en la primera posición? Si tengo A, B, C y D, pues tendría 4 posibilidades de organizarlas. En la tarea 2, pues tendría 3. En la tarea 3, pues tendría 2 y la tarea 4, pues ya la que me quede. Lo que me dirá que esencialmente el número de posibilidades de reorganizar 4 letras va a ser 4 por 3, por 2 y por 1, que es esencialmente ese numerito que se va a llamar el 24. Mientras que esto es donde no me importa, donde sí importa el orden, o sea, si importa el orden, cada una de estas escogencias serían, digamos, diferentes. Si me importa el orden, solamente habría una. Mientras que, digamos, esto es en el caso en el que importara orden, en el caso en el que no importara el orden, que sería en esta partecita, este asterisco, pongámoslo con asterisco, entonces sencillamente habría una. Entonces pongamos acá en rojo un punto para simbolizar que este de acá corresponde a las 24 posibilidades, mientras que si no importara el orden solo habría una, porque estaría diciendo que en general están las 4 letras y que no hay ningún tipo de problema. Mientras que en el primero, pues como si está importando el orden, va a haber una gran cantidad de posibles reordenaciones de la misma. Entonces sigamos. Entonces estos dos elementos están jugando un papel súper importante. Ahora bien, ¿por qué juega tanto esto? Porque, digamos, dependiendo de la naturaleza con la que se vaya a contar, o de la posibilidad de tener reemplazo, o si el orden importa o no importa, pues nos van a parecer que nos va a cambiar la fórmula para poder realizar este conteo. Digamos, estos números de acá, pues será la potencia, en este caso n a la k, en el caso en el que sí haya reemplazo y sí importa el orden. En el caso en el que no haya reemplazo, pero sí importa el orden, pues vamos a tener una fórmula que se llama NPK. ¿Cómo definimos nosotros n permutado k? Se llama la permutación. ¿Cómo se define n permutado k? Esto sencillamente va a ser exactamente igual a decir que va a ser el n factorial, ya vamos a definir quién es el n factorial, sobre n menos k factorial. ¿Dónde quién es este factorial? Este factorial es un número que nace precisamente del conjunto de esta clase de elementos. Como esta clase de comportamiento se hace presente de manera sistemática, pues obviamente uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? El 4 se le va restando un elemento, pasa al 3, se le resta un elemento, baja al 2, se le resta un elemento, pasa al 1. Es como si yo fuera agotando mi número y lo fuera multiplicando los elementos anteriores a él. Entonces en este caso, sencillamente vamos a decir que el n factorial lo vamos a definir como n multiplicado con n menos 1, multiplicado con n menos 2, multiplicado con n menos 3, y así hasta que el número se vaya agotando y que al final me aparezca el 3, el 2 y el 1. Entonces, para efectos prácticos, ¿quién sería el 8 factorial? El 8 factorial sería el 8 multiplicado por el 7, multiplicado por el 6, multiplicado por el 5, multiplicado por el 4, multiplicado por el 3, multiplicado por el 2 y multiplicado por el 1. Entonces, digamos, sencillamente se va digamos, agotando ese número. Por otra parte, aparecerá la definición de NSK. ¿Quién es NSK? Se llama n combinado k, que en este caso pues lo vamos a llamar n combinado k, esto es una k. Sencillamente lo vamos a definir como n factorial sobre o dividido entre n menos k factorial por k factorial. O sea, la diferencia que hay entre el P y el C, la permutación y la combinación, es la división del K factorial. Pero ¿qué garantiza la combinación del K factorial? Digamos, cuando yo estoy considerando el K factorial, lo que le estoy quitando sería prácticamente todo lo que conté de más. Como en este caso siempre estoy escogiendo K balotas de una bolsa que tenía N, pues en este caso, pues lo que estoy quitando de lo que conté de más son todas las posibles reordenaciones de mis arreglos. Por eso la división. Este elemento pues no tiene ningún tipo de problema, sencillamente es la multiplicación de n con n durante k veces, o sea, la k multiplicación de n, y el otro pues sencillamente es una combinación de n más k menos 1, digamos con k. Entonces, en este caso no vamos a tener mayor conflicto, pero sí es absolutamente importante determinar el punto donde vamos a estar ubicados. Otro número que es extremadamente importante y que es de un interés bastante fuerte a la hora de realizar conteo es el coeficiente multinomial.
Este coeficiente multinomial pues recibe su nombre pues precisamente porque hace aparición en la expansión multinomial de ciertos grados, y digamos lo que pretende es describir todas las posibles permutaciones que tiene un conjunto de n datos donde hay datos repetidos en su interior. Recuerde que en las primeras estábamos asumiendo que todos nuestros datos eran diferentes o todas nuestras balotas eran diferentes. Entonces en este caso pues lo que tenemos que pensar es que de pronto en este conjunto de n datos existen repeticiones. Entonces, por ejemplo, tengo n1 del primer elemento, n2 del segundo elemento, hasta nk del k'écimo elemento. Bueno, del k'écimo elemento, digámoslo, ahí suena un poco no relacionado con los k elementos que estoy sacando. Esto siempre se va a representar a través de un ejemplo. Por ejemplo, vamos a contar qué pasaría o de cuántas maneras yo puedo reorganizar la palabra missing. Si yo quisiera contar la palabra missing, yo digo, bueno, lo que pasa es que en este caso, si yo estoy contando solamente las posibles reordenaciones de esta palabra, pues contaría 2, 4, 6, 7 letras, pues yo podría decir que en este caso es sencillamente el 7 factorial. Lo que pasa es que ese hecho no es verdad, porque ese hecho está pensando que todos los elementos son diferentes. Y entonces, como tengo dos is, a mí me es invariante cómo se estén organizando esas is, o sea, las ordenaciones de esas is no me interesan, y por lo tanto yo tengo que quitarlas. ¿Y cómo las quito? Pues como son dos is, sencillamente divido por 2 factorial. Lo mismo hago en el caso de las s, donde como hay dos s, sencillamente divido por 2 factorial, y digamos, en este caso, pues tendríamos el coeficiente que le corresponde a la m, que hay una sola, a la n, que hay una sola, y a la g, que hay una sola. En este caso, pues ustedes se dan, perdón, hay una sola, que es el de la G, pues se fue una G y no un 1, el de la G que es un 1, entonces en este caso pues vamos a tener que el número siempre de los elementos de abajo, pues me va a dar el de arriba, que es esta frasecita que está apareciendo acá, que la suma de esos n sub i siempre me va a dar el, entonces 2 más 2, 4, y 3 esos que tenemos acá repartiditos da como 7, que es el número de elementos que tendríamos acá. Esto pues ya tendríamos que calcularlo a través de nuestras calculadoras, que siempre o usualmente pues tienen tanto la letra o la operación del factorial y la de la permutación y la combinatoria. Entonces es extremadamente sencillo. Ya los ejemplos que están o que se vienen a continuación van a contener esencialmente pues es el trabajo real que se hace con el conteo. Lo que vamos a determinar es cómo vamos a contar cada uno de estos elementos o cómo vamos a contar cada uno de estos problemas para determinar, digamos, la forma, digamos, el cálculo se deja al lector o al que estará viendo este video. Veamos un primer ejemplo que dice: ¿cuántos equipos de básquetbol se pueden formar con un grupo de 9 jugadores si se sabe que cada equipo está integrado por 5 jugadores y cualquiera de ellos puede ocupar la posición que sea? Entonces ahí hay datos que son extremadamente importantes y que nos van a llevar a contar como lo estábamos haciendo habitualmente a través de las permutaciones y las combinatorias. Primero ahora hay que hacer 9 jugadores. De esos 9 jugadores vamos a tener que seleccionar 5. Esta información lo que me estará diciendo es que en este caso, para este caso en particular, mi n va a ser igual a 9 y mi k es igual a 5. Digamos, acá ya viene una frase que es extremadamente interesante, que la vamos a resaltar pues porque es extremadamente interesante, y dice: y cualquiera de ellos puede jugar en la posición que sea. Entonces, en este caso, pues ya nosotros tenemos que entender que ahí automáticamente me está mencionando un hecho supremamente importante, y es que como cualquiera puede jugar en cualquiera, pues no me importa el orden en que lo seleccione, pues porque realmente pues ellos pueden permutar sus posiciones como quieran. Entonces en este caso, pues la que sería la gran conclusión es que el orden no importa, y segundo, pues lo que vamos a poder determinar es que no hay reemplazo. ¿Por qué no hay reemplazo? Pues porque si hubiera reemplazo, pues yo pensaría que un jugador que ya ha sido seleccionado puede volver a ser seleccionado, pero obviamente esto no tiene ningún sentido, pues porque si yo ya selecciono un jugador para que juegue, él no está en la lista de elegibles para que pueda jugar de nuevo. Entonces, en este caso, nos vamos, ya sabiendo que no hay reemplazo y que no importa el orden,
nos podemos devolver al caso donde nos dice que no hay reemplazo y no importa el orden, y nos dicen que la combinación o la fórmula que debemos utilizar es la de la combinatoria. Y por tanto, ya cuando nos pregunten por el número posible de equipos que yo puedo alinear, entonces sencillamente ese número de equipos, el número de equipos posibles para alinear, digamos, es 9. Vamos, ese 9 quedó muy feo. 9 combinado 5. Y 9 combinado 5, ¿cuánto nos va a dar? Pues si nosotros ingresamos en nuestras calculadoras o en un programa o en el Excel o en cualquier archivo que nos permita hacer eso, nos va a quedar que es el total, van a ser de 126 equipos diferentes. Vamos a un segundo ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden designar los 4 primeros lugares de un concurso donde existen 15 participantes? Ese problema, pues de nuevo, nos está determinando algunos elementos que debemos mencionar. El primero es que se van a seleccionar los 4 primeros lugares. Eso quiere decir que nos está diciendo en principio que K vale 4. Pero cuando nos están diciendo los primeros lugares de un concurso, nos está diciendo pues que hay un orden esencial, porque está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y entonces pues ya sabemos que en efecto pues hay orden, o que el orden sí importa, y que tenemos un total de 15 participantes. Entonces cuando tratemos de presentar eso de manera resumida, pues sabemos que entonces tendremos que en este caso n valdrá 15, que k valdrá 4, y vamos a tener además dos hechos supremamente importantes. Vamos a tener en principio que reemplazo no debe haber. De nuevo, pues no puede una persona ocupar los 4 lugares. Reemplazo no hay. Y segundo, el orden sí importa. El orden sí importa. Y si de nuevo vamos a analizar donde no hay reemplazo y sí importa el orden, donde no hay reemplazo y sí importa el orden, vamos a salir que en este caso la operación que debemos ejecutar es la permutación. Lo que nos dice entonces es que debemos nosotros tomar o calcular un total de 15 permutado 4. Entonces decimos que entonces vamos a calcular 15 permutado 4, y entonces eso nos va a quedar en total, ya digamos utilizando la calculadora, de 32.760 combinaciones posibles. 32.760 combinaciones posibles, y esa va a ser la respuesta. Entonces, ¿de cuántas maneras? De 32.760 maneras se podrán elegir o designar los 4 primeros lugares de ese concurso, si tenemos esa cantidad de participantes. Entonces, vamos con el ejemplo número 3. Dice: se tiene un candado que funciona con clave de 4 dígitos. Determine el número de combinaciones posibles si se considera repeticiones, y determine cuántas hay en caso en que la clave no contenga repeticiones. Entonces, en este caso vamos a ver vamos a partir esto en tres secciones para analizar cada uno de los elementos. Primero, pues estamos hablando con 4. Eso quiere decir que yo tengo que seleccionar 4 números. O sea, eso va a ser equivalente a sacar 4 balotas. Eso quiere decir que en este caso el K vale 4. Yo voy a sacar 4 balotas. O 4 dígitos, pues. El número de posibilidades que tengo para sacar cada uno de esos dígitos es 10, porque son los números precisamente desde el 0 hasta el 9. ¿Cierto? Acá, pues en ambos casos o en ambos problemas, pues lo que tenemos que tener claro es que el orden sí importa. ¿Están de acuerdo? El orden sí importa. Y eso sí es una cuestión importante de dejar definida. Y es esencialmente porque si yo tengo una clave, el 4, 2, 3, 1, no es lo mismo que decir 3, 4, 1, 2. O sea, digamos, si yo cambio el orden de mis dígitos de la clave, pues obviamente va a cambiar el número de posibilidades. Entonces vamos ahora bien, supongamos que tengo reemplazo. Si tengo reemplazo, como el orden sí me importa, entonces nos vamos a dar cuenta que si tengo reemplazo y el orden me importa, como es en este caso,
pues la clave, o sea, la fórmula que tendríamos que determinar sería n a la k. Entonces, sencillamente, ya decimos, en el caso en el que tengamos reemplazo, entonces el número total de combinaciones posibles va a ser exactamente igual a n a la k, que en este caso, pues sencillamente, como n vale 10 elevado a la 4, entonces pues vamos a tener que es un total de 10.000 combinaciones posibles. O sea, 10 por 10 por 10 por 10. En el caso en que, por el contrario, ya nuestra persona no sea como muy amante de los reemplazos, pues se va a dar cuenta que sus condiciones o su capacidad o su número de claves tendrá que disminuir. Entonces, en este caso, vamos a acudir a la tabla que me dice a mí que no tengo reemplazo, pero sí me importa el orden y me va a enviar de nuevo a la permutación. Donde en este caso, pues lo que vamos a tener es de los 10 posibles valores, necesito escoger 4 para mi candado, 4 dígitos para mi candado diferentes, y en este caso, pues nos va a arrojar que el resultado va a ser de 5040. Eso quiere decir que es importante notar la gran diferencia que hay entre escoger el reemplazo y no escogerlo. Si yo no quiero que mi clave tenga números repetidos, pues obviamente va a descender de una manera muy drástica el número de posibilidades que vamos a poder tener con respecto a las claves que podría establecer. Entonces, este será por este lado. Vamos a ver un cuarto ejemplo que dice 4 parejas de casados compraron 8 asientos en una fila para un concierto. Nos preguntan de cuántas maneras diferentes se pueden sentar si cada pareja se sienta junta. Este problema es demasiado lindo de analizar, entonces para eso tenemos que ver que no es posible o que no basta la aplicación de una de las fórmulas, digamos, que vamos a tener. Aquí vamos a tener que usar el principio de la multiplicación. ¿Y por qué? Porque hay condiciones muy estrictas que se están poniendo. Yo no puedo decir que de 8 se van a escoger 8, sino yo tengo 8 asientos, 8, 2, 3, 4, bueno, creo que me quedó muy grande uno, entonces tendré que hacerlos más pequeños. Supongamos que tengo 8 asientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 asientos. Pero entonces, una de las condiciones que tiene que tenerse es que las parejas estén juntas. Eso quiere decir que, o sea, yo no puedo sentar a una pareja, digamos, en este paquetico de sillas. ¿Por qué? Porque donde yo seleccione esta pareja y lo ponga aquí, pues la verdad es que obviamente ya la otra pareja, que se podría ubicar acá, y la otra pareja se podría ubicar acá, pero nos va a dejar una persona o una pareja que no va a estar junta. Eso quiere decir que, en principio, para que las parejas estén juntas, yo debo asignar a las parejas, digamos, por paqueticos de sillas, de esta manera. Eso va a ser una primera condición que vamos a tener. Entonces eso nos va a aparecer automáticamente varias tareas. Vamos a tener una primera tarea, una tarea 2, una tarea 3 y una cuarta tarea. Y cada tarea va a ser, en esencia, pues ubicar a una de las parejas. Entonces diga ubicar pareja 1. Esta va a ser ubicar la pareja 2. Esta va a ser ubicar la pareja 3. Y este va a ser ubicar la pareja 4. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ubicar la pareja 4? Pues ahí sí, digamos, hay que empezar a hablar que al interior de la ubicación de las parejas, pues digamos, me va a importar el orden. Digamos, el orden importa. El orden importa, de una u otra manera. Pero digamos, si quisiéramos saltarnos de toda esta fórmula, digamos que sería muy cansona, digamos, ¿cuántas posibilidades tengo para sentar a la primera pareja? Digamos, de cuántas maneras puedo ubicar a la primera pareja será 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que la primera pareja se va a poder ubicar de 4 maneras diferentes. Pero ahora bien, cuando yo siente la pareja, cabrá la posibilidad de que al sentarlas, quede de pronto el chico y acá su respectiva pareja, que en este caso pues, vamos a representarla así, o cabe la posibilidad de que esté la persona aquí, o sea la chica, y aquí al lado es el chico. Eso quiere decir que por cada ubicación de la pareja, aunque yo haya determinado el 4, que es el número de sillas, las parejas podrían sentarse de 2 maneras diferentes.
Ahora, ¿cuál es el número de posibilidades que tengo para ubicar a la segunda pareja? Si yo ya determiné o seleccioné una de las, digamos, paquetes de sillas donde se pueden ubicar, tendría que ubicar donde se sienta la otra pareja. Pero entonces automáticamente ya va a tener 3 posibilidades de sentarse y por esta misma razón solamente va a contar con 2 posibilidades de intercambiarse entre ellos. Ya para la siguiente pareja, pues no existiendo ya 2 de las sillas, pues solamente van a escoger 2 paquetes de sillas y de nuevo por sus 2 maneras de sentarse. Y la cuarta pareja, que fue la última que llegó, pues le tocará escoger el paquete de sillas que llegue y obviamente escoger así de qué manera se quiere sentar eso. Eso quiere decir que por un lado vamos a tener 8, por otro lado vamos a tener 6, por otro lado vamos a tener 4 y por otro lado vamos a tener 2. Que a la luz del principio de la multiplicación van a decir que si yo puedo dividir mi tarea en subtareas, entonces pues el resultado total va a ser la multiplicación de esas posibilidades y en este caso pues entonces el número total de lo que responde, o sea la respuesta como tal de nuestros ejercicios de cuántas maneras las puedo ubicar, de la respuesta es sencillamente 8 multiplicado con 6, multiplicado con 4 y multiplicado por 2, que nos va a dar un total de 384 posibilidades de sentar a esas personas. Entonces este era un ejercicio relativamente interesante. Vamos con el quinto. Dice, en un grupo de 40 personas se seleccionarán 3 grupos a través de la selección de un color. O sea, vamos a tener un grupo de 40 personas que se van a seleccionar, bueno, de esas 40 se van a partir como en 3 grupos, digamos, a través de la selección de un color, como por formación de equipos. Para ello se tiene una bolsa con 3 bolas, una de color verde, una de color azul, una de color morada, y me os preguntan de cuántas formas se pueden conformar estos grupos. Antes de votarnos a resolver ese problema de manera pues tan directa, pues podemos pensar que esencialmente lo que tenemos originalmente es un grupo de personas, o tenemos 40 personas metidas en una bolita, tenemos aquí las 40 personas, digamos a las 40 personas no necesariamente tendrá que partirse en números iguales, no nos están diciendo nunca que se deben partir en números iguales, pero sí que se van a partir en 4 subgrupos, una de color azul, este no me sirve aquí, tengo que poner este de acá, ya, un grupo de color azul, un grupo de color verde y un grupo de color morado. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, lo que nos dicen es que cada una de estas personas llega a una bolsita que tiene los 3 pimpones, pues, y saca una de los pimpones, mira el color y pues sencillamente va al rango de color que le tiene. Si es morado, pues va al grupo del morado. Si le sale el color azul, pues sale el grupo de azul. Y digamos, donde salga el verde, pues va al grupo de verdes. Entonces, la idea es distribuir este grupo, pero ¿de cuánta manera lo puede hacer? Pues ahí viene lo interesante. La persona mira el color y se va a su grupo. Eso quiere decir que de entrada, en este caso y para este ejemplo, pues vamos a tener reemplazo. O sea, reemplazo en este caso es sí. Pero lo interesante es que al final no me importa el orden como se seleccionen los grupos. Lo que me importa es que la persona esté en ese grupo. Y en congruencia, lo que me está mencionando es que como no me importa en qué grupo va a caer, pues lo que me importa es sencillamente que caiga en ese grupo. Y por lo tanto no me importa el orden. Entonces, no importa el orden, porque no importa el orden en que se seleccione, digamos, o en el cual puedan quedar ahí adentro, porque no hay jerarquía, entonces no va a importar el orden. Si nosotros vamos entonces a nuestra diapositiva principal, digamos, vamos a tener que sí hay reemplazo, pero no importa el orden, y va a aparecer esta segunda fórmula, n más k menos 1 combinado k. Y eso nos va a determinar el número posible de elementos que tenemos. En este caso, n, que es el número de balotas, vale 3, y k, que es el número de personas que sacan las balotas, o el número de veces que saco balotas, es 40. Y por lo tanto, cuando yo quiera hacer n más k menos 1 combinado k, pues es lo mismo que decir 3 más 40 menos 1 combinado como 40. ¿Qué va a hacer entonces en este caso? Pues algo así como 42 combinado 40, ¿cierto? Digamos, tratando de ponerle ordencito a esto para acá, vamos una linecita para que no se confunda. Vamos a los procedimientos, que en este caso pues va a ser exactamente igual a 42 combinado 40, lo ingresamos en nuestra calculadora, nos van a quedar 861 diferentes grupos.
861 posibles grupos. Entonces, importante de esta parte del conteo es determinar en efecto cuántas o de qué manera puedo contarlas. Este era un ejemplo muy lindo, digamos, de un nivel ya un poco diferente a lo que se consigue en los textos. Ahora bien, nos ofrece eso. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra alababas? En este caso, pues vamos a ver que es literalmente un problema que es extremadamente parecido a este de acá y necesitamos calcular el coeficiente multinomial. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ver cuántas A's están apareciendo. Entonces nos damos cuenta que hay 1, 2, 3 y 4 A's, 2 B's, una L y una S. Tenemos en total 3, 6, 8 letras. Eso quiere decir que la solución de este ejercicio pasa por el coeficiente multinomial, no quiere ver nada, sencillamente estamos viendo una permutación donde tenemos elementos repetidos. Y por lo tanto, sencillamente va a ser 8 factorial sobre, digamos, el número de A's en este caso es 1, 2, 3, 4, entonces como hay 4 A's es sobre 4 factorial. Tenemos 2 B's, entonces irá 2 factorial. Tenemos una L, entonces 1 factorial. Y tenemos una S, que en este caso era 1 factorial. Lo que nos quedará entonces, que comprobando que 4 más 2 daría 6, 7 y 8, ¿cierto? Y obviamente ese 8 es igual al número de elementos que tengo en la palabra, o que estoy permutando. Entonces en este caso, pues si nosotros metemos esa formulita de 8 factorial dividido entre 4 factorial por 2 factorial, nos va a dar un total de 840 maneras de reorganizar esa palabra. Entonces, pues bien, estos eran los ejemplos que queríamos mostrar, digamos la parte teórica. Entonces, como un elemento importante, hay que relacionar muy bien cuándo se utiliza el coeficiente multinomial, que es cuando estamos permutando elementos que tienen, digamos, objetos iguales, y cuándo se debe contar a través de esta clase de elementos, que son esencialmente problemas que yo puedo interpretar a través de la selección de objetos de un conjunto, y obviamente cuando todo se resume al principio de la multiplicación. Pero obviamente entender la noción de reemplazo y de orden es fundamental a la hora de poder escoger correctamente la fórmula, y obviamente ya la ejecución es un proceso extremadamente sencillo. Entonces espero que esta presentación haya quedado absolutamente clara, y pues obviamente en este caso pues nos veríamos en otro video. Muchas gracias.